Tengan todos una muy buena tarde. Ya tienen ustedes en este momento en Classroom un laboratorio de la clase anterior sobre el tema de principios procesales. Igual que en las clases, en los laboratorios anteriores es voluntario. Ustedes deciden si lo hacen o no lo hacen. Yo voy a darles por este laboratorio 15 minutos, un poquito más porque hay que leer un poco las preguntas, entonces van a tener 15 minutos. Cuando el reloj esté marcando las 4:06, vamos a dar por cerrado el laboratorio. Así que tienen 15 minutos para resolverlo y lo pueden hacer, insisto, en forma voluntaria. Nos vemos en 15 minutos.
Bien, hemos concluido el laboratorio. Muy rápidamente, solo para que salgan de algunas dudas, bueno, que contarles de que según las estadísticas que tenemos 3 compañeros que obtuvieron 10 puntos. Eso me da a mí realmente mucha satisfacción porque pues me da la idea de que algo se ha entendido. El promedio del puntaje en este momento está por arriba de 6. También estamos más arriba de la media y eso también me agrada mucho porque algo se ha ido entendiendo. Quiero decirles que el análisis de las estadísticas de esta prueba, pues les voy a comentar que tenemos una primera pregunta que está basada en el artículo 64 del Código Procesal Civil y Mercantil, que habla de los plazos y términos, y que dice que los plazos y términos señalados en este código a las partes para realizados procesales son perentorios improrrogables, y dice que concluida una etapa, pues se dicta resolución que corresponda. La respuesta de esto, pues, es el principio de preclusión, porque ya hemos dicho que de transcurrir una etapa se cierra y pasamos a la siguiente, no podemos realizar a ella. Ese principio de preclusión, en el 61% de ustedes la contestaron en forma correcta. Luego tenemos la pregunta siguiente sobre el artículo 57 de la Ley de Orden Judicial, donde se establece que la justicia se imparte de conformidad con la Constitución Política de la República y más leyes que tenga el ordenamiento jurídico del país. Pero lo más importante de ese artículo es el último párrafo, donde dice que la justicia es gratuita e igual para todos y que, por supuesto, se refiere al principio de igualdad. El 77% de ustedes la contestaron en forma correcta. Luego tenemos una pregunta basada en el artículo 177 sobre la presentación de documentos, que es donde se presentan los documentos que se presentan a la demanda, pero lo más importante acá es la última parte del artículo que dice el documento que una parte presente como prueba probará en su contra. Ese es el principio de adquisición procesal. Recuérdense que la prueba para el proceso y no para las partes, y el 63% de ustedes tuvo correcta esta pregunta. Luego tenemos el artículo 129 sobre la práctica de la prueba, y donde se establece que la prueba hay que recibir la constatación de la parte contraria, pero el artículo en particular dice que el juez presidirá todas las diligencias de prueba. Y aquí nos estamos refiriendo al principio de inmediación, donde el juez tiene un contacto directo con las partes. El 44% de ustedes, de ustedes contestaron bien esa pregunta, que era la última parte realmente la que había que responder, o la que tenía la pauta y el principio. Luego el artículo 201, la demanda, que esto se refiere al juicio oral, donde dice que la demanda puede presentarse verbalmente, y acá pues la respuesta era el principio de oralidad. El 61% de ustedes también la tuvo correcta. Para ir a una siguiente pregunta basada en el artículo 26 del Código Procesal Civil y Mercantil, que habla sobre la congruencia, porque dice que el juez debe dictar su fallo congruente con la demanda. Y ese es el principio de congruencia. El 81% de ustedes también la tuvieron en forma correcta. Luego seguimos a la siguiente pregunta, que está basada en el artículo 27, donde se establece que los tribunales rechazarán todos de forma razonable toda aquella solicitud que tiene los requisitos que establece la ley, y eso pues se refiere al principio de legalidad, que quiere decir que todos los actos tienen que desarrollarse conforme lo dice la ley. Así lo expliqué en la clase anterior. El 80% de ustedes la tuvo correcta. Para irnos al artículo 614 del principio de nulidad, perdón, improcedencia de nulidad, donde se establece que hay que plantear la nulidad, y si no se plantea dentro de los 3 días, pues se tiene como aceptado el acto, y por ende ese es el principio de convalidación, porque el acto nulo que no es alegado de nulidad se convalida, y el 76% de ustedes la pusieron correcta. Por último, el penúltimo, el artículo 106, que habla sobre el contenido de la demanda, dice que la demanda se fijarán con claridad y precisión los hechos en que se funde, las pruebas que hagan rendirse, fundamentos de derecho y petición. Acá muy pocos contestaron esta pregunta. Este se refiere al principio dispositivo, no al principio de legalidad, porque dice, en la demanda se fijarán con precisión los hechos en que se funde. Recuerden que ustedes son los que deciden qué hechos, ustedes deciden qué pruebas, ustedes dicen qué petición, qué petición. Es el principio de con dispositivo. Un solo 22% la tuvo correcta. Y el último es el artículo 111 del Código Procesal sobre un emplazamiento que se hace a la otra parte de 9 días en un juicio ordinario, y esto está basado en el principio de contradicción, donde el 29% de ustedes también la tuvo correcta. Pero bien, en términos generales, la media está arriba de los 6 puntos, y eso pues me da a mí una pauta que algo se ha ido quedando. Normalmente lo que yo insisto con esto es ir familiarizándolos a ustedes con los temas,
que ustedes comiencen a tener una relación con el código, con los principios, y así vamos a estar tratando de hacer, no siempre. Que quede claro que no siempre que nos reunamos vamos a empezar con un laboratorio. Hoy hemos hecho algunos, pero en algún momento pues ya no haremos algún otro laboratorio para que ustedes no estén confiados sobre ese tema. El tema de hoy, bueno, no sé si hay alguna duda, alguna inquietud que quieran hacer en relación a este laboratorio que acabamos de practicar. Bueno, entonces vamos a entrar ya de lleno al tema de hoy. Hoy vamos a abordar dos temas que también son temas muy genéricos que ustedes ya tuvieron que haber visto cuando vieron teoría del proceso, pero que yo voy a explicar hoy muy rápidamente para que lo entendamos. Realmente es un tema que va a ser constante en nuestro curso porque cada vez que hablemos de una demanda, pues vamos a estar hablando de acción. No es ni más ni menos la demanda, la materialización de la acción procesal. ¿Qué vamos a entender nosotros como acción? En primer lugar, solo debo recordarles lo que a ustedes en alguna oportunidad ya les mencioné. Desde que se inicia la humanidad, desde que aparece el hombre primitivo, pues cómo se resolvían las ofensas o sus agravios o los conflictos que habían. Perdón, que aquí me acabo de saltear un... Disculpen. Denme un segundito, por favor, porque por alguna circunstancia nos pasamos a otra presentación que no es la que nos interesa. Ok, ya estamos en ella, disculpen, ¿no? Pues entonces yo le estaba mencionando a ustedes que desde la época primitiva, pues la forma de resolver los conflictos entre la gente primitiva era a través de forma de venganza o de defensa privada, autocomposición, autodefensa. Lógicamente, quien resolvía el conflicto a su favor era el más fuerte, el más poderoso. Esa circunstancia se daba desde la época primitiva, entonces, pero era el mecanismo para solucionar el conflicto, ya sea a través de la defensa privada o la venganza privada o la defensa, autodefensa, buscaba la solución de ese conflicto. Cuando ya surge el Estado, les mencionaba a ustedes hace un par de sesiones de clase, pues surgían dos organismos, el organismo ejecutivo y el organismo legislativo. Uno, pues, que daba a los servicios a la población y otro, pues, que legislaba la forma en que debía comportarse uno dentro de la sociedad. Sin embargo, el Estado comienza a tener exigencias de sus ciudadanos, de sus miembros del Estado, a que se evite la defensa o la venganza o la justicia a través de mano propia. Y entonces, por supuesto, comienza a existir normas que prohíben esa circunstancia. Se convierte en ilegítima la manera de resolver el conflicto a través de una justicia por mano propia. Le asignan, le crean y le dan al Estado el derecho, y más que el derecho, la obligación de administrar justicia. Entonces se sustituye esa venganza o esa defensa ilegítima a través de la fuerza por la justicia que desarrolla el Estado. Justicia que ustedes ya saben, porque se los mencioné en la sesión anterior y platicamos, es simple y sencillamente lo que vamos a conocer como la jurisdicción. Entonces, el Estado es el que monopoliza el sistema de justicia y es al Estado a que nosotros le vamos a requerir su intervención. El Estado está ahí, el órgano jurisdiccional está ahí, el juez ahí se encuentra. Ustedes pueden pasar, por ejemplo, aquí por la zona 9, encuentran los tribunales civiles, van allá a la zona 1, están los juzgados de familia, van a la torre de tribunales, encuentran juzgados penales, van a encontrar aquí en la diagonal de la zona 10 los juzgados de femicidio, pero cuando ustedes pasan por ahí, quien está ahí representado es quien administra justicia. A quien la ley, la constitución, la ley del mundo judicial les dan investido de la potestad de administrar justicia. ¿Para qué? Para evitar realmente esa forma de resolver los problemas a través de la fuerza, a través de la venganza. Ahora, cuando ustedes pasan por ahí, pues ahí está representado el sistema de justicia, pero cuando ustedes entran al tribunal a reclamar justicia, porque ha sido vedado, según ustedes, uno de sus derechos fundamentales o uno de los derechos establecidos en las normas sustantivas o normas objetivas, es cuando ustedes ejercen el derecho de acción. Por eso el derecho de acción tiene un sinónimo de movimiento, acción es movimiento,
no es ni más ni menos que el derecho que usted, amiga, usted, amigo, que me escucha en este momento y me ve, ejerce ante los órganos jurisdiccionales. Y ejerce simple y sencillamente, ¿para qué? Para que le administren justicia. Entonces, el Estado administra justicia y el particular se la reclama. ¿A través de qué? Lo que vamos a conocer como el derecho de acción. Algunos autores estiman de que el derecho de acción es un derecho inclusive que viene como un atributo de la personalidad. Si ustedes recordarán, cuando una persona, el Estado lo inviste a una persona, el Código Civil dice que todo ser humano es persona desde que nace, aún antes de nacer, siempre que nazca en condiciones de viabilidad, se le inviste de ciertos atributos. A ustedes les dan un nombre, les dan un domicilio, una capacidad, un estado civil, un patrimonio, son atributos de la personalidad. Para algunos autores, el derecho de acción es otro atributo de la personalidad. O sea, si ustedes tienen la facultad subjetiva de ir y entrar a un órgano jurisdiccional a reclamar justicia. Una dama se siente que fue acosada, violentada en sus derechos económicos o físicos, pues ahí están juzgados de femicidio. Que su cliente pues aduce que le deben dinero y que no le quieren pagar y hay una obligación, pues ahí están juzgados civiles. Que una persona pues quiere que se le declare una unión de hecho porque ha convivido con otra persona por más de 3 años y con las funciones del matrimonio, pues ahí están los tribunales de familia. Pero mientras esta persona no llegue a reclamar justicia, su derecho a acción lo tiene como subjetivo. Quiere decir que puede o no puede ejercerlo, si desea o no desea ejercerlo. Pero la palabra jurisdicción, o perdón, la palabra acción no viene a constituir ni más ni menos que ese derecho subjetivo que nosotros tenemos de ir a reclamar justicia. Y quiero decirles, estimadas amigas y amigos, que ese derecho subjetivo se materializa normalmente con lo que es la demanda. Cuando ustedes en materia civil presentan una demanda, están materializando el derecho subjetivo. En materia penal se hacen una denuncia, presentan una querella. En materia laboral se presenta su demanda laboral. En materia civil, reitero, puede ser una demanda o una solicitud, porque hay acciones que no son controvertidas, pero que se requiere la presencia del Estado y por ende ustedes hacen una solicitud. ¿Y qué están haciendo? Ejerciendo su derecho de acción. Subjetivo, ¿por qué? Porque si quieren lo hacen, si no, no. Pasan saludando a los tribunales porque ustedes saben que hay un derecho que se le ha conculcado, pues sin embargo ustedes no quieren entrar porque ustedes tienen un derecho subjetivo, no es obligación de demandar. Ahora, vamos a hablar de unas teorías muy rápidamente solo para explicar la naturaleza jurídica del derecho de acción. Yo no soy muy partícipe de las teorías, que son pues, temas doctrinarios. A mí más me interesa que ustedes tengan la idea de cuál es la definición de acción, que yo creo que va quedando claro con lo que voy explicando. Sin embargo, hay una teoría que habla del derecho de acción como un derecho concreto de obrar. Según estos, solo tienen derecho de acción los que tienen derecho, los que están establecidos en el derecho. Si usted no tiene derechos, no posee el derecho de accionar. Me trato de explicar. Yo no puedo ir a plantear una demanda para reivindicar la luna, porque la luna nadie tiene derecho sobre la luna, según los autores de esto. Pero yo no soy partícipe de eso. Yo creo que si el derecho de acción es un derecho subjetivo, tengan ustedes la razón, la tengan o no la tengan, tienen el derecho de ir a mover al órgano jurisdiccional. Eso es lo que dice la segunda teoría, la teoría como un derecho abstracto de obrar. Para esta teoría, tenga usted o no tenga la razón, los tribunales están abiertos para que usted llegue y reclame justicia. Usted puede llegar y ir a reclamar justicia, aunque usted no tenga la razón, aunque usted crea que el derecho no lo esté protegiendo, pero usted tiene esa facultad de ir ante el órgano jurisdiccional. Y una última teoría dice que el derecho de acción es un derecho autónomo, que tiene que verse separado el derecho de acción con la obligación del Estado de impartir justicia. Sin embargo, cuando esto se une, pues es lo que aparece como el derecho objetivo. Pero bien, yo esto solo lo explico muy rápidamente, pero no es de mi interés que ustedes tengan un conocimiento muy claro de las teorías, porque insisto, para mí es un tema muy doctrinario. En términos como muy técnicos, la lengua de la Real Academia Española dice que el derecho de acción es el derecho que se tiene de pedir alguna cosa en juicio, dicen a términos muy generales, de modo legal de ejercitar el mismo derecho y pidió justicia a lo que se nos debe.
Yo les digo, esta última parte, los dos renglones de la filmina, para mí lo más importante es un derecho subjetivo, insisto, subjetivo porque está en ustedes ejercerlo o no ejercerlo, que tiene toda persona que entra en el campo del derecho jurídica o individual, de ir a un órgano jurisdiccional para reclamar justicia. El órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción, ustedes ejercen la acción. ¿Qué presupuestos vamos a encontrar del derecho de acción? O sea, ¿qué presupuestos existen para que se ejerza un derecho de acción? Primero, tiene que haber un derecho objetivo. Vamos a ver, usted, estimado amigo, está casado. O sea que usted, pues, tiene derechos y obligaciones que nacen del matrimonio. Dice el Código Civil que ese matrimonio se puede disolver por mutuo consentimiento o por causal determinada. Usted ya con su cónyuge, usted ya no se lleva bien, usted ya cree que no funciona el matrimonio, se ponen de acuerdo los dos de mutuo consentimiento y se divorcian. Eso está establecido en la ley. O sea, hay un derecho objetivo ahí. O, contrario a eso, pues ustedes no se ponen de acuerdo, pero uno de ustedes pues incurre en una causal de divorcio, malos tratos, abandono, ausencia, infidelidad, uso de drogas, etcétera, etcétera, que están establecidas en la ley. Entonces, lo primero es que exista una norma que a ustedes les permita ejercer el derecho de acción. Existe la norma sustantiva procesal, ustedes tienen la facultad de ir y ejercer el derecho de acción. Dos, una legitimidad para obrar. Es decir, no porque exista una norma, uno tiene siempre la legitimidad. Vamos a ver, dice, por ejemplo, todo daño, dice el Código Civil, todo daño debe de indemnizarse, todo daño debe repararse. Si a ustedes les colisionan su vehículo, el vehículo que ustedes iban manejando, lo destruyen o le hacen un daño, ustedes, si son dueños del vehículo, tienen derecho a ir a reclamar. Pero si no son dueños del vehículo, no pueden ir a reclamar los daños del vehículo porque no es de su propiedad. ¿De quién es el legitimado para cobrar los daños de algo? El propietario, pero no otra persona. En un divorcio, ¿quién tiene el derecho de pedir el divorcio? Los cónyuges, pero no otra persona. Entonces, hay que tener legitimidad para ejercer el derecho de acción. Es un presupuesto valedero. Inclusive, si yo ejerzo el derecho de acción sin tener legitimidad, lo más seguro es que a través de una excepción previa se me excluya del proceso. Y por supuesto, el Código Procesal Civil, el artículo 51, dice que quien presenta una demanda debe tener interés en la misma. O además de estar legitimado, también hay que tener interés en el derecho de acción, en la demanda que planteamos. Y por último, siempre como un presupuesto, hay que identificar la acción. Nosotros no podemos ir al plantear, vengo a plantear una demanda sin identificarla. Tengo que decirle al juez, vengo a plantear una demanda para fijación de alimentos en la vía oral. Vengo a plantear una demanda para el cobro de rentas atrasadas en la vía sumaria. Vengo a plantear una demanda de juicio de divorcio en la vía ordinaria. Esas vías, yo en su oportunidad de ir entendiendo ustedes claramente, pero cada acción debe llevar un camino. Y ese camino se lo da a ustedes la ley. Entonces, hay que identificar la acción porque de eso también depende la competencia del juez y puede ser también situaciones de cosas que han sido juzgadas. En relación a la clasificación de las acciones, encontramos distintas clases de acciones, dependiendo de la persona, dependiendo del objeto, dependiendo de lo que se pretende, valga la redundancia. Por ejemplo, cuando hablamos de acciones atendiendo al sujeto que le ejercita, estas acciones pueden ser públicas o pueden ser privadas. En las acciones públicas normalmente es porque puede participar el Estado como ente público ejerciendo la acción. Pese a que el Código Civil, las normas son sustantivas, pueden haber acciones públicas. Y también va a ser pública cuando la demanda es de carácter público, y voy a tratar de explicarme un poco con esto. Y eso lo vamos a ver el semestre entrante. Hay un juicio en la vía sumaria que se llama interdicto de obra peligrosa. ¿Cuándo se plantea un interdicto de obra peligrosa? Cuando una obra que se está realizando, o ya existe, o ya es antigua, representa un peligro. Por ejemplo, un árbol viejo. Ese árbol viejo representa un peligro para el vecino. Entonces, la acción no es pública, porque el árbol de caerse va a caer en la casa del vecino, y el vecino le preocupa, y entonces el legitimado es él para ejercer la acción, y esa acción es privada. Pero, ¿qué sucede si no hablo de un árbol, sino hablo de que están construyendo una fábrica de ácido muriático, o una fábrica de cal, en un área de condominio? Que por supuesto afecta al vecino y afecta a todos los del condominio, inclusive afecta a los que viven en otra zona. Entonces, esta acción se convierte en una acción pública. Por eso es que un interdicto de obra peligrosa es de acción privada y es de acción pública, porque le puede ser cualquiera, aunque no le esté aparentemente perjudicando, pero perjudica a una
colectividad. Entonces vamos a encontrar acciones privadas, acciones públicas. Normalmente en el ámbito civil todas nuestras acciones son privadas. Rara vez vamos a encontrar una acción que sea de carácter público. En las acciones privadas, lo que se está protegiendo son intereses particulares o intereses privados. Igualmente, podemos clasificar las acciones dependiendo del derecho sustancial o la materia sobre la que recae. Acá vamos a hablar de dos clases de derechos, mis estimados amigos. Esos, ustedes tuvieron que haberlo visto en derecho civil. Uno de persona tiene dos clases de derechos. Tiene un derecho personal y tiene un derecho real. ¿Cuál es la diferencia entre el derecho personal y el derecho real? Alguien dice, y puede ser fácil, que lo que pasa es que el derecho recae sobre bienes inmuebles o bienes muebles. Bueno, normalmente eso es. Lo que pasa es que nosotros tenemos que recordar, y eso lo voy a hacer en un breve minuto nada más, porque esto implicaría explicar más, pues ustedes deben saber, que el derecho real es un poder que nosotros tenemos sobre un bien. Por ejemplo, en este momento me estoy tomando un agua. Esta la compré yo. Puedo acreditarlo documentalmente. Soy el propietario de esto. Y entonces aquí yo ejerzo un derecho real sobre el bien. No es una relación jurídica con el bien, porque el bien no es sujeto de relaciones jurídicas. Es un poder sobre este bien, pero yo soy el acreedor de ese poder sobre el bien, pero hay un deudor y el deudor es la colectividad. Nadie de ustedes puede venirme a quitar el agua y llevársela, porque eso es un delito. Quitármela, yo la puedo reivindicar de cualquier poseedor. Entonces, el sujeto pasivo es la colectividad en general, por eso es el derecho real. Es un poder directo sobre un bien, oponible erga omnes, oponible frente a todos. Por otro lado, el derecho personal o la acción personal se refiere a dos personas debidamente determinadas, un acreedor, que este es el caso de Mario Gordillo, y un deudor bien determinado. En un contrato de arrendamiento, si yo soy el arrendador, sabemos quién es el arrendatario. En un contrato de compra-venta, yo soy el comprador, sabemos quién es el vendedor. En un contrato de mutuo, yo soy el acreedor y sabemos quién es el deudor. En un contrato de cualquier cosa, pues hay un actor, perdón, hay un sujeto activo y un sujeto pasivo, hay un acreedor y un deudor. Entonces, sabemos que es una acción personal. Normalmente el tema de las obligaciones es típicamente una acción personal. Entonces, la acción va a ser real si recae sobre un bien, mueble o inmueble, y va a ser personal cuando pues se refiere a temas obligacionales entre dos personas. Igual vamos a tener acciones dependiendo de los efectos que produce esta acción. Por ejemplo, puede ser una acción rescisoria o una acción resolutoria, que no es lo mismo. La acción rescisoria normalmente es cuando pretendemos que se deje sin efecto un acto, un documento o un contrato. ¿Por qué razón? Por incumplimiento de la otra parte. Yo, Mario Gordillo, ofrezco comprar un vehículo y pago. El B ofrece vendérmelo, pero no me lo entrega. Entonces yo puedo pedir la rescisión de ese contrato para que las cosas vuelvan al estado anterior. Y en el caso de la resolución, pues es un acontecimiento indeterminado que de suceder deja sin efecto o da inicio a un acto nuevo. Por ejemplo, es un acto de resolución, suponiendo de que se deje un legado con la condición de que el legatario contraiga matrimonio. Si contrae matrimonio, pues ahí se da el acto de resolución o de la acción resolutoria, y si no se da, pues también se da ese acto de la decisión resolutoria. Esas son las acciones dependiendo de lo que buscan. También podemos tener acciones dependiendo de la clase de proceso en que se hacen valer las acciones. Vamos a tener procesos de conocimiento, vamos a tener procesos de ejecución y vamos a tener procesos cautelares. Eso lo vamos a ver cuando hablemos de los procesos. Entonces, las acciones que devienen de un proceso de conocimiento es una acción de conocimiento. Si el proceso es cautelar, una acción cautelar, y si el proceso es de ejecución, una acción de ejecución. En el caso de los procesos de conocimiento, pues lo que pretende esa acción es declarar un derecho controvertido. Y el juez, al dictar la sentencia, declara, constituye o determina una sanción. Un juicio de conocimiento es cuando el juez no sabe quién tiene la razón. En un divorcio alguien dice que hay una causal, pero el juez tiene que saber, se le tiene que demostrar que hay una causal para que decida si le asiste o no le asiste la razón al demandante.
Si alguien alega que un testamento es falso o que la firma es falsa, tiene que demostrar que efectivamente la firma es falsa para que el juez acceda a su presencia. Son juicios de conocimiento. En juicios de ejecución no. En juicios de ejecución ya existe un título donde la obligación ya está determinada, donde alguien se compromete a andar, a hacer o no hacer. Entonces, ahí es. Y las cautelares son otras. Pero bueno, regresando un poco a esos temas, de un momento voy a explicar qué es una acción declarativa, constitutiva y de condena. En la acción ejecutiva, como insisto, lo que se pretende es hacer cumplir forzosamente lo que ya existe en un documento que nosotros le vamos a conocer como título de ejecución cuando lo veamos el semestre entrante. Y por último, en este caso de las acciones, dependiendo de la materia o del proceso, la acción cautelar, que tiene como finalizar a garantizar las resultas de un juicio. Normalmente, ya les decía yo, cuando nosotros vamos a pretender hacer cumplir una sentencia de conocimiento en un juicio de ejecución, necesita patrimonio, un patrimonio que sirva para garantizar ese tema. Entonces, van a existir las medidas cautelares. Ustedes quieren seguir un juicio contra alguien, pero ese alguien va a vender el único bien que tiene, ustedes pueden pedir una medida cautelar de embargo. Esa persona es dueña de un negocio, una empresa, pueden pedir una medida cautelar de intervención. A esa persona se va a ir fuera del país para evadir la responsabilidad, le pueden pedir una medida de arraigo. Ese es el proceso cautelar y la acción se llama acción cautelar. Esas cosas ustedes van a ir conociendo más adelante y vamos a aplicarlo más detenidamente. Y en relación al tipo de sentencia, aquí está lo que les iba a explicar. Hay sentencias declarativas, sentencias constitutivas y sentencias de condena. ¿Cuál es una sentencia declarativa? La que simplemente reafirma algo que ya existe. Mario Gordillo dice que es dueño de un terreno en San Cristóbal y B también dice que es dueño de un... Hay dos personas que aducen ser dueños. El juez en la sentencia decide quién es el dueño, pero no va a cambiar nada. Si Mario Gordillo es el dueño, seguirá siendo el dueño, porque el juez está simplemente declarando que el dueño es fulano de tal. Es una sentencia típicamente declarativa. En las sentencias constitutivas, el juez crea una situación nueva o hace desaparecer una existente. Por ejemplo, en un juicio de divorcio, la persona estaba casada y cuando el juez declara el divorcio, lo convierte en soltero. En un juicio de paternidad, el demandado no era padre y si el juez dicta una sentencia a favor de la demandante, lo convierte en padre. En un juicio de unión de hecho, dos personas que estaban solteras, por una sentencia del juez las declara unidas de hecho. Entonces, esa sentencia se llama sentencia constitutiva. Y la sentencia de condena es una sentencia muy típica que lo que establece en la sentencia es una obligación de dar, hacer o no hacer. Condenan a alguien a pagar 100,000 quetzales, a entregar un vehículo, a levantar una pared, a botar una pared. Eso es una sentencia y una acción declarativa, o perdón, una acción de condena, que se va a seguir o va a venir de una sentencia de condena. Entonces, en la declarativa, reitero y repito, simplemente hay una declaración de un hecho que ya existe, es la declarativa. En la constitutiva se va a crear una situación nueva, distinta a la que existía antes de la sentencia, antes de la acción. Y por último, en la sentencia de condena, pues se va a determinar una obligación que consistirá en un dar, en un hacer o en un no hacer. Vamos a hablar muy rápidamente también de los elementos de la acción. ¿Cuáles son los elementos de la acción? Recuérdense que acción es movimiento y acción el derecho de la persona subjetiva de acudir y reclamar justicia ante un órgano jurisdiccional. El primer elemento es el subjetivo o el sujeto. ¿Quiénes son los sujetos de la acción? Pues el actor. El demandado no es sujeto de la acción. Quien tiene el derecho de accionar se llama actor en un juicio de conocimiento y se llama ejecutante en un juicio de ejecución. Es el que tiene la legitimidad de accionar. ¿Y qué tiene el derecho del demandado? El demandado, van a ver ustedes más adelante, cuando hablemos de la defensa, tiene el derecho de excepcionar. Siempre que se les quede a ustedes, el actor acciona, el demandado excepciona. La acción es para el actor, la excepción es para el demandado. El demandado no acciona, salvo cuando reconviene. El actor no excepciona, salvo cuando es reconvenido. De esas cuestiones también estaremos hablando en su oportunidad. Entonces, el primer sujeto es el sujeto activo, el actor o demandante o ejecutante. Luego, la causa. ¿Por qué razón se acciona? Esto normalmente deviene de una relación jurídica. O sea, yo no demando a alguien simplemente por demandar. ¿Por qué demando a mi cónyuge? Porque hay un vínculo de matrimonio. ¿Por qué demando a que me colisionó el vehículo? Pues porque me colisionó el vehículo, eso fue la causa.
¿Por qué demando a un arrendatario? Pues porque hay un contrato de arrendamiento, ya sea verbal o escrito. Entonces, esa es un elemento importante, la causa dentro de la acción. Y otro, por supuesto, es el objeto, que no es ni más ni menos que lo que pretendo yo. ¿Qué pretendo yo en un juicio de divorcio? Pues la disolución del vínculo conyugal, que me deje en libertad de contraer nuevas nupcias. ¿Qué busco yo en un juicio de cobro de rentas de un arrendamiento? Que le condenan al arrendatario el pago de las rentas. ¿Qué busco yo en el pago de daños a un vehículo? Pues que lo condenen a pagar un monto determinado en concepto de daños del vehículo. Ahora, eso nos lleva a la pauta del segundo tema, que es la pretensión. ¿Qué es la pretensión? Bueno, en palabras sencillas es lo que pretendemos, lo que queremos, valga la redundancia, lo que buscamos, que el juez decida en la sentencia. Pero normalmente la pretensión lo constituye un derecho que yo creo que tengo y quiero que el juez declare. El que está casado, pues cree que tiene derecho al divorcio porque la mujer hay una causa que la mujer ha creado o ha sido causante. Una separación, una ausencia, una infidelidad, malos tratos. Él cree que tiene el derecho a que se divorcie y quiere que el juez declare el divorcio. Yo voy manejando mi carro, me chocan el carro, yo no tuve la culpa, yo creo que tengo el derecho a que el otro me repare mis daños y quiero que el juez lo declare. Y yo viví con una persona que éramos solteros durante 5 años, y con casi las funciones del matrimonio, tuvimos hijos dentro del matrimonio, hubo bienes, pero nunca declaramos nuestra unión de hecho, y yo creo que cumplo con todos los elementos para que se declare la unión de hecho, y quiero que el juez la declare. Entonces, eso es lo que vamos a entender nosotros como la pretensión. Ese es un elemento importante porque nosotros no vamos a plantear una acción o promovamos una acción simplemente por hacerla sin nada, sino que buscamos un objetivo y ese objetivo es la pretensión. Entonces, la pretensión, reitero, simplemente es ese derecho que creo que tengo y quiero que se declare. Normalmente, en la demanda se hace como una petición final, la petición de fondo. Cuando yo hable de los requisitos de la demanda, ya es oportunidad, van a ver que hay un apartado de peticiones. Las peticiones dividimos en dos, peticiones de trámite y peticiones de fondo. Las peticiones de trámite son generalizadas, que le den trámite a la demanda, que tomen nota, luego aparecen notificaciones, que se emplace a la otra parte por tantos días, que se notifique a fulano en tal lugar, que se decrete una medida de embargo, que se decrete un arraigo. Son peticiones generales de trámite, pero lo de fondo es nuestra pretensión, que al dictar sentencia el juez declare con lugar la demanda de daños y se condena al señor a pagar la cantidad de tanto en concepto de daños ocasionados a mi vehículo. Que al dictar sentencia el juez declare con lugar la demanda de divorcio y como consecuencia disuelta el vínculo conyugal dejando en libertad de contraer nuevas nupcias. Que al plantear la demanda el juez declare con lugar la demanda declaratoria de unión de hecho y por él unidos de hecho desde tal fecha fulano y mengano. Esas son nuestras peticiones que normalmente van plasmadas en las peticiones de fondo de la demanda. Eso es parte de la pretensión. Es importante que no confundamos lo que es la acción con lo que es la pretensión, porque recuérdoles de que la acción es simplemente el derecho de recurrir ante el órgano jurisdiccional a reclamar justicia, mientras que la pretensión, perdón, mientras que la pretensión en este caso no es ni más ni menos que lo que nosotros nos lleva a ejercer la acción. No es ni más ni menos al reclamo que nosotros estamos buscando a través de la acción. Algunas clases de pretensión que son importantes también clasificar las pretensiones muy rápidamente, eso lo vamos a estar visualizando casi normalmente. Vamos a encontrar, por ejemplo, una pretensión extraprocesal, extrajudicial o material y la procesal. ¿Cuál es una pretensión extraprocesal? La que el acreedor o la que el arrendante que le va a cobrar al arrendatario. Lo que hace el señor Barriga cuando va con don Ramón y le toca la puerta y le reclama, él está pretendiendo que le pague. Esa es una pretensión extraprocesal, no a través de los órganos, sin intervención de los órganos jurisdiccionales. Y contrario a esto, una pretensión procesal es cuando ya participa un órgano jurisdiccional. Entonces, cuando yo voy ante un órgano jurisdiccional, lo que estoy pretendiendo es una pretensión, valga la redundancia, judicial. También veamos algunos elementos de la pretensión. Acá, pues participa en la pretensión, primero participa el órgano jurisdiccional, porque el órgano jurisdiccional es al que nosotros le vamos a ir a reclamar que queremos que decida sobre una situación que nosotros creo que nos compete o que se nos faculta. Él es a quien le hacemos la petición, le formulamos la pretensión y queremos que la declare. Además, va a haber un sujeto activo, que es el que formula la pretensión, y un sujeto pasivo, que es contra quien se formula la pretensión.
¿Quién es el sujeto activo en un juicio de cobro de rentas? Pues el arrendante. ¿Quién es el sujeto pasivo? El arrendatario. ¿Quién es el órgano jurisdiccional? Pues competente, que conoce de ese asunto y que al final tendrá que decidir y declarar si efectivamente se debe o no se debe. El objeto de la pretensión normalmente lo constituye la cosa sobre la que recae. Normalmente dice entre todo que debe ser posible, tanto física como moral. El tema de la luna, pues no se mira muy posible. Pero vamos a ponernos a algo más real. Imagínense que yo voy a plantear una demanda reclamando 5 kilos de cocaína. Tampoco es posible. Legalmente no es posible. Yo no puedo ir a plantear una demanda por algo que es ilegal. Igualmente, el mecanismo de esa pretensión debe hacerse por la vía correspondiente. Aquí ustedes van a aprender, mis estimados amigos, en todo este semestre, que hay un camino para cada cosa. Normalmente hay un camino en juicio de conocimiento normal. Yo hacía como tratando de ejemplificar. ¿Cómo hago para llegar yo donde estoy actualmente hacia el Palacio Nacional? Pues me meto al obelisco, agarro la Séptima Avenida y en línea recta llego al Palacio. Ese es mi camino general, normal. El que normalmente yo camino. Ustedes siempre van a tener un camino normal, que es el juicio ordinario. Pero a veces podemos utilizar caminos especiales que la ley nos permite. Entonces podemos utilizar un juicio sumario o un juicio oral. Yo me voy a ir ahora con el Waze, no me manda por la Séptima Avenida, me manda por la Serra 10 o algunos extravíos para llegar más rápido, para que sea un proceso un poco más rápido. Pero siempre tiene que ser el idóneo. No puedo agarrar el mismo camino yo para todas las cosas porque la ley nos da el camino para cada acción y, por supuesto, para cada pretensión. Dependiendo de la pretensión, ese es el camino. Y también tiene que existir una norma legal que nos faculte, una causa justificada. Yo no voy a reclamar una cosa que la ley a mí no me lo permite reclamar. Yo no voy a plantear la nulidad de un matrimonio porque hay diferencia de 50 años de edad entre el contrayente hombre y varón. Si la ley no dice nada al respecto, eso no puede ser motivo de una impugnación. Eso es para darles nosotros algunas ideas. Bueno, en términos generales, eso es el tema de pretensiones. Le quiero decir también que pueden existir varias pretensiones que están unidas y entonces aparece una figura que ustedes también van a manejar que se llama acumulación de pretensiones. Yo le decía ahora en la clase anterior, yo mencionaba algo. Cuando yo me divorcio, pues yo no solo quiero a veces que se declare el divorcio, también quiero que se fije pensión alimenticia para los niños menores. Quiero que se establezca una relación paterno-familiar entre el padre con el hijo. Quiero que se declare la disolución del vínculo, pero también que se repartan los bienes adquiridos dentro del matrimonio. Entonces yo puedo tener varias pretensiones. Si yo tuviera que tener varias pretensiones que no van relacionadas, yo tendría que hacerlas por separado. Por ejemplo, si no hubiera una relación del divorcio con los alimentos, ni con la liquidación del patrimonio conyugal, ni con la relación paterno-familiar, yo tendría que hacer un juicio de elementos en la vía oral, un juicio de divorcio por la vía ordinaria, un juicio de relaciones paterno-familiares por la vía oral y un juicio de liquidación de patrimonio conyugal también por la vía oral. Pero no, como todos vienen del divorcio, y ese es el asunto principal, el divorcio lo planteo en una vía ordinaria y a la par, pues planteo los juicios orales y sumarios, perdón, los juicios de alimentos y los juicios de paterno-filiales conjuntamente. Entonces, hay varias pretensiones, se plantean dentro del mismo proceso para que el juez decida en ese mismo proceso todas las pretensiones. Y esto se va a llamar acumulación de pretensiones. Eso es en términos muy generales, un poquito rápido, porque decía yo que son temas que ustedes ya conocen, pero que a mí me interesa. Resumiendo, amigas y amigos, la acción no es ni más ni menos del derecho subjetivo que ustedes tienen de ir a reclamar justicia y la pretensión es el objeto por el cual ustedes van a reclamar justicia, lo que ustedes creen que el derecho les permite y que ustedes quieren que un juez declare. Un divorcio, o la condena en daños, una declaratoria de un hecho, para dar algunos ejemplos. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan en relación a esto para poderles responder, por favor? Ya vamos a estar llegando a cosas un poco más importantes. Sí, ahorita estamos en puntos muy introductorios, pero ya nos vamos a meter a hablar dentro de poco en el juicio ordinario y ahí nos vamos a concentrar en muchas cosas que yo creo que son muy interesantes para ustedes y que van a ir captando más de mayor manera. José, por favor, buenas tardes. Licenciado, buenas tardes. Fíjese que yo tengo una pregunta, pero no es en respecto a la clase de hoy, sino que solo quería preguntarle si los videos con los que usted las de las presentaciones las sube a algún lado. Perdón, disculpe, José, no le entendí. ¿Qué me dijo? Que si las presentaciones que usted nos pasa las sube a algún lado. Sí, Josué, desde el principio las hemos subido a la página de Facebook que se abrió para ustedes.
¿Cuál es? Ay, yo no tengo esa página, no podría a favor de brindármela, por favor. Mire, tal vez en el WhatsApp, si me hacen el favor, alguien que le pueda mandar a Josué el link de la página de Facebook, le voy a agradecer muchísimo, pero tenemos una página de Facebook donde ya tenemos, como es para las dos secciones, pero ahorita hay como 300 miembros ya, ahí están subiéndose todas las presentaciones, José. Sí, Muchas gracias, licenciado. vaya, ahora Natalie, perdone, bueno, Natalie les va a mandar, muchas gracias, Natalia, hoy le agradezco mucho por eso. ¿Alguna pregunta más que haya? Insisto, puede ser de clase, puede ser de cualquier, inclusive problemas personales, ¿saben? Si el día de mañana ustedes tienen alguna duda de algún asunto muy particular, no de ustedes, sino del vecino, pues me lo vienen a comentar y me puede servir a mí para un ejemplo en algún momento. Ahí están compartiendo la dirección, el link, Josué, para que lo tome, para que tome nota. Si no hay ninguna pregunta más, bueno, lo vamos a dejar acá para que ustedes sigan celebrando el Día del Cariño. Yo les deseo a ustedes que pasen un bonito Día del Cariño, bendecido Día del Cariño, que la pasen bien y nos vamos a estar viendo el día jueves también a la misma hora. Tengan una feliz tarde. Nos vemos. Se cuidan. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado.